Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablar de los tránsitos que están ocurriendo más o menos desde el 12 de abril hasta finales de abril, es decir, la segunda quincena. Y realmente se acabó el tiempo. El reloj cósmico nos va a obligar a tomar decisiones y hacer acciones. O cambias o te cambian, básicamente. Quiero que entiendan que esta quincena se trata de elegir. Probablemente nos vamos a ver ante situaciones donde hay que tomar, me voy por acá o me voy por acá. Nos van a presionar para que elijamos algo que puede dar un giro, un cambio muy importante en nuestra vida y en nuestra realidad. Y el primer acto de estas decisiones va a tener que ver de dónde me voy a parar. Desde el ego controlador, que vive en el pasado, que está en resistencia, que lucha, que está en una baja vibración. O voy a tomar decisiones en coherencia con mi alma después del proceso que ocurrió durante enero, febrero y marzo, de escucharme con mucha fuerza. Esa es la primera decisión. Pero también van a pasar distintos tipos de elecciones muy fuertes. Y el que no quiera cambiar, el que se quiera quedar en lo viejo, va a llegar lo nuevo y te lo va a destruir probablemente, te va a desarmar estructura. La intensidad de esta segunda quincena de abril es muy alta. No va a bajar, la verdad. El que esté esperando que la energía baje y se calme realmente, no va a ocurrir. De hecho, desde finales de marzo hasta mediados de julio, estamos en el segundo periodo del año con todos los planetas directos y cambiando de signo, es decir, la vida te va a pedir dinamismo de acción. Moverte, actuar, ser coherente, avanzar, dejar atrás, tomar decisiones, esa es la tónica energética de este periodo. Donde otro concepto clave, y les voy a explicar las alineaciones astrológicas que están presentes, que son muy fuertes, es que aquello que en tu vida todavía no has soltado, pero la vida te mandó a finales del año pasado, octubre, noviembre, te mandó todas las señales, en diciembre, en enero, en febrero, en los eclipses de ahora, o sea, la vida ya te dijo que tenías que soltar algo. Puede ser algo dentro de ti, puede ser algo externo, puede ser una obsesión, un control, una relación, un vínculo, un trabajo, lo que sea. Si todavía tú no lo has soltado, la vida te va a obligar a soltarlo. O cambias o te cambian. Como dijo mi querida Zaira García, con Lilith en Escorpio, haciéndole la cuadratura a Plutón y la cuadratura a Marte, cuando Marte entre en Leo el día 18 de abril, lo que Lilith va a hacer es que te va a reventar una situación en la cara. Ojo, esto no le va a pasar a todo el mundo, le va a pasar a quienes no estén siendo fieles y honestos consigo mismos. Quienes no se estén escuchando, quienes estén bloqueando su pasión, su deseo, lo que realmente quieren vivir, por miedo al abandono, por miedo al rechazo, por miedo a la soledad, por la vergüenza, por lo que ustedes quieran. Lilith en Escorpio va a ser re tóxica. No es que Lilith sea tóxica, sino que Lilith es tóxica cuando la reprimen. En cambio, si tú estás siendo fiel a ti misma y estás tomando en este periodo de tomar decisiones, estás tomando decisiones que son honestos contigo mismo y coherentes. Hoy día escuché una frase increíble de Ivan Donaldson. Increíble. La mayor vibración de frecuencia, o sea, lo que tiene mayor frecuencia no es la certeza, sino que es la coherencia. Ser coherente tiene mayor frecuencia que la certeza. Suelta la certeza, no hay certeza. Lo importante es la coherencia con la cual estoy actuando. Y esa es la gran prueba, ¿me entienden? Entonces, realmente tengo mucho que explicarles. Hay un montón de alineaciones. Yo les pido que por favor se queden, porque la energía mundial se va a seguir intensificando, la energía de nuestra vida se va a seguir intensificando, va a haber que destruir para poder avanzar. Entonces se vienen temas muy importantes. Hay un montón de información. Así que te quiero pedir
algunas cosillas, que dejes un like y que lo compartas para que esta información llegue a mucha gente. ¿Cómo está funcionando la astrología 2025? Como reloj suizo. La verdad, se dieron cuenta, eclipse, Lilith en Escorpio, eclipse y Neptuno en Aries, y miren lo que pasó en el mundo. Realmente estamos iniciando una nueva era, estamos caminando, comenzando a dar los primeros pasos del puente que une el viejo mundo con el nuevo mundo. Y esta aceleración de la realidad y la transformación de la realidad se está debiendo, yo les he dicho ya varias veces, por este triángulo pequeño que hay en el cielo, que une a Plutón, a Urano y Neptuno, pero sobre todo porque ahora ya Saturno se está poniendo la punta del triángulo. ¿Qué significa que Saturno se ponga la punta del triángulo en conjunción con Neptuno? Que ya no simplemente se trata de transformaciones en la realidad, o caos o cambio, sino que estas transformaciones en la realidad van a cuajar y van a dar forma a una nueva realidad. ¿Me entienden? Que Saturno esté en la punta del triángulo significa que los cambios se van a empezar a manifestar con mucha más fuerza. Y lo estamos viendo a nivel externo. Pero también, ¿qué significa eso para ti y para mí? Que los cambios en tu vida se pueden manifestar con mucha mayor velocidad. O sea, la capacidad de jugar y mover las piezas del juego para que ocurran cosas concretas en tu vida, no solamente sueños, ideales, sino que ocurran, va a aparecer con mucha mayor fuerza. Entonces, estamos viendo un caos a nivel mundial. Estamos viendo claramente que la antigua forma de funcionar de la humanidad se transforma. El mundo colectivista está cambiando, los sistemas de gobierno van a cambiar, el sistema económico va a cambiar. Pero yo quiero ser en claro con algo. Si ustedes me preguntan a mí, ¿ves algo muy...? Pero ojo, yo no soy un vidente, yo simplemente soy un astrólogo. Entonces si me preguntan a mí, ¿ves algo muy terrible que vaya a ocurrir en el 2025? Yo no lo veo algo muy terrible que vaya a ocurrir en el 2025. Sí veo momentos de mucha intensidad. Claramente la guerra comercial, si bien tiene una tregua, pero con Trump, las treguas, ya vamos a hablar de Trump. Se ve que existe esa intensidad de batalla. Yo insisto que para mí el 2025, incluso el 2026, son años de mucho caos y de mucha transformación y de crisis, pero sin grandes disrupciones. Se cambia la realidad, pero no pasa nada muy fuerte. Es recién el 2027 y el 2028 donde se nos prenden alertas astrológicas. ¿Por qué? Porque el 2027 y 2028 las alineaciones armónicas, que son muchas, por eso está cambiando la realidad, se transforman en alineaciones disarmónicas. Para los que sepan más de astrología, Plutón le va a hacer una cuadratura a Saturno y a Quirón. Y eso, pero faltan años. Y olvídense del futuro, lo importante es cómo están ustedes ahora en el presente. ¿Qué está haciendo Trump? Está haciendo lo que yo dije que iba a hacer en los videos del 2025. Yo les dije, Trump es el jinete del apocalipsis de la antigua realidad. Nos guste o no nos guste, está cumpliendo un rol arquetípico, que es llevar a hacer el carajo todo lo que existe. Que una bestia es una bestia, ¿me entienden? Y no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, quiero que me entiendan. No estoy justificando, estoy diciendo simplemente está cumpliendo un rol arquetípico, el rol de destruir el antiguo mundo. Y si ustedes miran la carta natal de Trump, porque la estuve mirando los tránsitos de la carta natal de Trump, yo veo que durante este año él puede sentir que logra lo que quiere. Probablemente, por lo tanto, este año lo que quiere él, lo que se quiere proponer, lo va a ir logrando. ¿Y eso cuál es el efecto para todos nosotros? Que se destruye el antiguo sistema. ¿A dónde vamos a ir? No lo sabemos. Pero tengan siempre claro esto. Cuando está Plutón en Acuario, en ese ciclo de años donde está Plutón en Acuario, pasan cosas que para nuestra mente racional, ¿qué te dice ese Plutón en Acuario? Y sobre todo, insisto, también este triángulo pequeño que dura menos años, porque Plutón en Acuario está hasta el 2040 y algo. Este triángulo pequeño de Urano, Neptuno, Plutón está hasta el 2027. Pero lo que quiero tratar de decir que este es un periodo de milagros. Pueden pasar cosas que tu mente racional cree que son imposibles que pueden ocurrir. Esta segunda quincena de abril nos presenta tanto mucho caos,
mucho caos, pero caos, 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 en nuestra vida, en el mundo, recuerden que el caos es simplemente un nuevo orden que está por surgir, ¿ya? Pero también nos presenta grandes oportunidades. Porque si yo empiezo a elegir y actuar en coherencia con lo que mi alma anhela, y tengo el valor, ya les voy a explicar dónde está el valor, pero tengo el valor de actuar, aunque esté aterrada, se van a presentar grandes oportunidades. O sea, así como hay alineaciones muy complejas, hay alineaciones hermosas, de grandes regalos y grandes oportunidades a aquellas personas que salgan del juego repetitivo de su ego. Porque lo que va a mostrar Abril es va a intensificar tu ego. O sea, los juegos de control, de miedo, de proyección, de lucha, de resistencia, de estar en el miedo, en la escasez, en la inseguridad, o sea, esa baja vibración se va a intensificar enormemente para que la veas y que tomes la decisión de dónde te quieres mover o con qué quieres conectar. Entonces, yo les voy a dar un secreto que para mí es el mejor consejo que te puedo dar en este periodo. En vez de tratar de luchar, porque energía es de lucha, hay una T cuadrada, y ya voy a hablar de esa T cuadrada, pero hay una T cuadrada entre Sol, Plutón, Marte y Lilith. O sea, la sensación de lucha y supervivencia va a estar muy activa. Pero lo que quiero tratar de decir es que en vez de salir a luchar por el miedo, por la gana de ganar, por la desesperación y la angustia, en vez de tratar de salir a luchar porque tienes miedo de que pase algo, tengo miedo de fracasar, tengo miedo de que me dejen, tengo miedo de no tener dinero, lo que ustedes quieran, en vez de moverte por el miedo, que los movimientos por el miedo van a ser una lucha terrible con esta T cuadrada. En vez de moverte por eso, muévete internamente a mirar la raíz del miedo. Si tengo miedo a fracasar, porque no soporto la sensación de fracaso, métete a mirar qué es esa sensación de fracaso. O sea, que ese miedo, el miedo siempre nos moviliza a actuar. Y sobre todo cuando estamos hablando de Plutón, que está presente acá, ese terror de sobrevivencia, esa sensación terrible que no quiero sentir, que me angustia, que me desespera y que me da una mucha energía y me moviliza. Eso es lo que vamos a ver, una movilización que choca con la realidad. Pero en cambio, ¿qué pasa si veo este miedo? Tengo miedo a que me abandonen, a que termine esta relación, tengo miedo a quedarme solo, así que voy a luchar, voy a controlar, voy a hacer lo que sea. No, pero ¿qué es este miedo a la soledad? Tengo algo dentro de mí que yo sé que me ha movilizado por años, es un miedo, una culpa, una vergüenza, es algo que está oculto dentro de mí, que no quiero ver, no quiero verlo. ¿Cuál es el consejo de este periodo? Métete a mirarlo. Métete a mirarlo, porque lo que te está pidiendo este periodo es que te des cuenta cuál es la fuerza del terror dentro de ti que alimenta a tu ego, que te baja de vibración y te hace actuar de una manera repetitiva, controladora. Métete a ver tus miedos más grandes. No sé, tengo miedo, me siento un poco atractiva, me da vergüenza mi cuerpo y eso me ha movilizado a hacer muchas cosas. Métete a ver ese miedo. Tengo una herida de soledad enorme en la infancia y eso me lleva a ser, no sé, X. Métete a ver ese miedo. Quiero que me entiendan algo. Aquí les voy a hablar un poco de un concepto astrológico que tiene que ver con la energía de Escorpio. Y está Lilith en Escorpio. Y está Plutón muy activo. Y está Plutón en cuadratura Lilith. O sea, todo esto es muy importante. ¿Y qué quiero que me entiendan algo? La energía de Escorpio está asociado a lo esotérico. ¿Y qué es lo esotérico desde un punto de vista? En Escorpio nos damos cuenta de que existen energías invisibles a los ojos, que están aquí, dentro nuestro y alrededor nuestro, que son objetos de poder. Son objetos de poder.
Escorpio no solamente te dice eso, sino que las otras personas o el sexo son objetos de poder. Es decir, tú usando a otras personas, usando el sexo, usando las energías invisibles esotéricas, es un objeto de poder que se puede usar para dos cosas. Creo que me entiendan. Aquí no estoy hablando si tú eres Escorpio o no. Estoy hablando que todos usamos esto. Todas y todos. Todas y todos. Esos objetos de poder los podemos usar para dos cosas. Desde una baja vibración, en un nivel extremo, es que uso el objeto de poder para obtener lo que yo quiero. La vibración más baja de esto vendría siendo como la magia negra, ¿me entienden? Es que yo hago un ritual, no sé, lo típico, hablemos de lo más básico, el ritual de amor. Me gusta esa persona y voy a usar un objeto de poder que va a ser un ritual de magia para que esa persona me ame. Es muy baja frecuencia, porque lo único que me importa es mi deseo, no me importa la otra persona. Uso el objeto de poder para tener poder y control, para imponer mi voluntad. Entre eso, a este punto y más intermedio, hay muchos caminos. Pero normalmente lo que todo el mundo está haciendo es usar los objetos de poder, personas, situaciones. Queremos controlar, queremos obtener esto. Y Escorpio, en baja frecuencia, todos lo sabemos, insisto, entre más trauma y dolor haya en nuestra vida, entre más sea la sensación de abandono, de soledad, de tristeza, la sensación de terror, más tiende a usar esto. Pero los objetos de poder se pueden utilizar para otra cosa, que es lo que la oportunidad energética está dando en este momento. ¿Puedo usar el objeto de poder para obtener lo que mi ego quiere controlar? ¿O puedo usar el objeto de poder para soltar el deseo de mi ego? Uso el objeto de poder para transformarme a mí misma, a mí mismo. Uso el objeto de poder para soltar la necesidad de control. Entonces, eso es lo que estoy tratando de explicarles, que es muy importante en estos días. Deja de tratar de luchar por lo que quieres, sino que transforma la compulsión, el terror y la obsesión que te moviliza a actuar con eso. Y eso significa ser súper valiente. Abril te va a pedir un nivel de valentía enorme para mirar a los ojos esas emociones, esas cosas que tú llevas toda tu vida quizás, o años, sabiendo que está dentro de ti y no quieres mirar. Porque ese es el movimiento de Lilith en Escorpio, cuadratura con Plutón en Acuario. Te están tratando de decir que te liberes de tus grandes miedos, tus grandes traumas, tus grandes culpas, tus grandes vergüenzas. Lilith en Escorpio, Plutón, cuadratura de Plutón en Acuario, es ver lo que más me avergüenza o lo que más temo ver de mí. Ver mi lujuria, ver mi codicia, ver mi energía destructiva, ver deseos que están dentro de mí prohibidos, ver el terror, el miedo, el abandono, reconocer, por ejemplo, la vergüenza que tengo de verme en mi cuerpo, la incomodidad que tengo conmigo misma. O sea, te está diciendo, sé súper honesto contigo mismo. ¿Y cómo se hace? Y eso empodera y libera, y ahí es donde se abre el portal de la oportunidad. ¿Me entienden? Energética de este periodo. Porque hay una oportunidad energética para dar un salto o una forma distinta de actuar. Entonces, ¿cómo se hace? Me preguntan. Es mirándote a ti misma, mirando un poco qué miedo tengo, qué me está pasando, en vez de ser reactivo de que quiero, no, ¿qué me está pasando? ¿Qué miedo? ¿Qué angustia? Y si ni siquiera lo sabes, simplemente tú dices, mira, hay algo que me desespera, que me angustia. Hago un proceso terapéutico. Si hay un momento donde es importante regalarte un proceso terapéutico, es ahora, con quien sea. Pero ser honesta y decir, mira, vengo a la consulta porque tengo este terror, tengo esta angustia, tengo esta vergüenza, tengo esta culpa, tengo este miedo, tengo esta sensación destructiva dentro de mí. Tengo mucho más que decir, porque se vienen 1000 cosas más. O sea, que realmente estamos en una fiesta astrológica. Estamos en una fiesta de saltos de conciencia. Antes de seguir, quiero decir 2 cosas más. Aquellas de ustedes y aquellos de ustedes que quieran aprender tarot, desde un tarot terapéutico, psicológico, creativo y artístico, les quiero contar que en junio comienza la formación de tarot desde el arte en la Escuela Astroterapéutica, donde Clara Abad va a hacer una formación 10 puntos.
Es una formación donde vas a aprender arcanos mayores, con la mejor teoría, los apuntes, la teoría es maravillosa, pero también es todo vivencial, porque Clara realmente lo que quiere hacer es que tú vivas los arcanos. Porque los arcanos son parecidos a los signos. ¿En qué sentido? Son arquetipos vivos, son energías vivas, que tienen una resonancia, que se pueden expresar en distintas frecuencias, en distintos estados de vibración, y la idea es poder vivir los arcanos. Por ejemplo, yo estoy teniendo un romance fuerte con este arcano, que es la estrella. Estoy todo el día llamando, conectando, viviendo la energía del arcano. Es sanador enormemente. Entonces, si tú quieres aprender tarot, es una formación que es en vivo y en directo, que las clases también quedan grabadas, donde hay danza, hay música, hay escritura creativa. Es aprender a través del cuerpo, de lo físico, de lo artístico. Comienza la formación en junio. Es online, es en vivo y en directo, y si no puedes ir a las clases que quedan grabadas, también tienes mucha práctica. Y también te quiero decir que si tú quieres estudiar astrología conmigo, también siempre puedes estudiar conmigo en la formación de astrología de la escuela astroterapéutica. Recuerda que es una formación que está grabada, pero todos los meses tienes 3 webinars conmigo, en vivo y en directo, que quedan grabados también si no puedes estar, donde respondo preguntas, interactúo contigo, vemos casos. De hecho, ayer tuvimos un webinar y fue maravilloso, nos divertimos mucho con los alumnos, ¿ya? Son 3 conmigo al mes. Y aprovecha porque está con descuento especial la formación online por el mes de abril, la formación de astrología psicológica terapéutica conmigo, ¿ya? Es una formación para gente que quiere aprender astrología, para gente que quiere ser astróloga, astrólogo. Van a tener mucha práctica conmigo, viendo cómo interpreto cartas. También van a tener tutorías con otros compañeros y compañeras para que practiquen entre ustedes. Eso. ¿En qué quiero enfocarme ahora? Quiero reforzar un punto. Estamos en un periodo extraordinario para cambiar la realidad. O sea, es como que llegara un genio a tu vida y te dijera, mira, en los próximos mes y medio te doy la capacidad de ir cambiando tu realidad como quizás nunca lo has visto antes. Pero hay una trampa, o no hay trampa en realidad, yo te diría, hay un cuidado. Lo que va a cambiar tu realidad va a depender de 2 cosas. ¿Qué creen que es? A ver, anótenme. ¿Qué creen que es la clave de lo que puede ir cambiando tu realidad? Primero, tus pensamientos. Segundo, tu nivel de frecuencia. Volvemos al punto original, que es la coherencia. ¿Y en qué quiero vibrar? ¿En qué quiero estar? Porque recuerden, con la alineación, que ya ni siquiera todavía les he explicado, pero la Gran Cruz, es muy fácil ser reactivo, y enojarnos, y frustrarnos, y proyectarnos, y luchar, y estar en una tensión enorme. Es en ese instante donde tiene que surgir la maestría espiritual para decir, a ver, de cierta manera, se lo voy a explicar de otra manera. ¿Les explico de otra manera? Lo que se va a manifestar con mucha fuerza en abril y mayo es el egregor energético que has creado con tus miedos y tu control. ¿Les explico qué significa eso? Significa que con nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra necesidad de control y nuestras obsesiones, hemos ido creando una entidad energética. Y esa entidad energética hemos como creado un monstruito con nuestra mente. Y esa entidad energética está acostumbrada ya a chuparnos energía. Y por eso muchas veces surgen los miedos, surgen los pensamientos repetitivos. Es como que cuando estoy en paz aparece esta entidad energética. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta entidad energética va a estar muy activa en abril. Por la alineación, porque se va a mostrar. Es como que el genio te dijera, mira, ¿quieres construir una nueva realidad? Mira, perfecto, pero toma conciencia de eso. Toma conciencia de eso. Entonces aquí está la vibración, porque tal como dijeron, no es simplemente vibrar, es vibrar en una alta frecuencia.
Entonces yo me tengo que dar cuenta cuando esta energía que tiene que ver con mi ego controlador, que se alimenta de miedo, que se obsesiona con cosas, que cree que son súper importantes, que son de vida o muerte, es de vida o muerte que ocurra esto, aparece. Porque ahí tengo que elegir. Quedarme en la batalla, en la resistencia, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi casa, no me gusta este vínculo, no me gusta esto, es toda una mierda, y esta persona, esto. Ahí estoy alimentando esta energía. O digo, ya sé que hay un factor repetitivo que está en mi vida, una energía que yo misma he creado con mi mente y con mi ego, con mis miedos, y lo que hago quizás ahora es elegir pararme desde otro lado. Y suelto. Porque, ¿qué te está diciendo este tránsito de abril? No te vas a morir, no va a pasar nada. Suelta y conecta con lo que tu alma quiere. En vez de esta resistencia, yo digo, yo quiero ser coherente. Yo me veo trabajando feliz, realizándome. Yo me veo viviendo una relación más coherente con lo que yo quiero vivir en el amor. Me veo, ahí proyectan. Me veo viviendo en un lugar donde yo me sienta plena, pleno. Entonces voy eligiendo con qué frecuencia me quedo. De ahí voy elevando mi frecuencia. Y un factor clave va a ser el merecimiento. Porque va a entrar el Sol en Tauro. Es realmente darte cuenta qué tan cerca estás de sentir que mereces eso. Porque el no merecer nos hace caer en esto. Entonces, ¿desde dónde me paro? Ya le hablé de Saturno en la punta del triángulo. Pero también, ¿qué pasa? Que Marte, todos los planetas que están alrededor de Neptuno, que son un montón, que es Neptuno, Saturno, que es Venus, que es Mercurio, que es el nodo norte, y Urano van a ser otro triángulo. Y Urano está en la punta de un triángulo pequeño. ¿Bien? Son dos triángulos pequeños armónicos que cambian la realidad. Y Urano te está pidiendo, te está dando la facilidad de desapegarte y liberarte y hacer cambio. Entonces está toda esta energía densa de control. Al mismo tiempo hay dos alineaciones que te dicen suelta y cambia. Date espacio. ¿Cómo lo puedes hacer? Práctico. Cuando te estés sintiendo tomada por esta energía, para. Recuerda. Yo he escrito un cartel grande que lo estoy poniendo en varias partes de mi casa que dice recuerda. ¿Qué es lo que quieres vivir? Deja de luchar. Conecta con lo que tu alma quiere. Y también estoy pegando un cartelito que dice elige a qué le vas a dar energía. Porque eso es parte de la elección que nos está pidiendo la vida. ¿A qué le vas a dar energía? Porque en este estado de cambio de realidad, de transformación, que todo es muy inmediato, a lo que tú alimentas, o es el boomerang, lo que estás pensando es lo que se manifiesta. Entonces se te pide una gran presencia. La gran prueba es de cómo estoy vibrando, es hacia dónde me voy a mover. Eso siempre ha estado, siempre ha existido, pero en este periodo se intensifica. Entonces, ¿qué nos dice esta gran cruz? ¿Qué significa esta gran cruz? Que hay una cruz en el cielo que básicamente es que está Lilith en Escorpio, en oposición al Sol en Aries y en Tauro a partir del 19. Está Plutón en Acuario y está Marte en Leo a partir del 18. Esta es una cruz cósmica de mucha tensión, en signos fijos. ¿Por qué es importante recalcar que está en signos fijos? Porque los signos fijos son los signos justamente fijos. ¿Qué significa que sean fijos? Que rechazan el cambio, que no les gusta el cambio, son intolerantes, son más estructurados, Leo, Tauro, Escorpio, incluso Acuario. Entonces, esta cruz cósmica lo que quiere hacer es romper una estructura súper rígida en ti, dentro de ti y en tu vida. Entonces, para poder quebrar esa estructura súper rígida, tiene que generarse mucha tensión. Los comportamientos controladores van a colapsar. Los comportamientos controladores van a colapsar. O sea, es tu elección. O sea, el infierno del control o no. Porque entre más trates de controlar, guiándote por tus miedos, más situaciones de impotencia vas a tener, de descontrol. No ocurre lo que tu ego quiere.
no ocurre lo que tu ego quiere. O Marte oposición Plutón y Sol oposición Lilith, vas a sentir que llegan personas a tu vida que te luchan, que te pelean, que te boicotean. ¿Te estás tú boicoteando? ¿No será que tú estás abusando de ti misma y te lo están mostrando? Lilith en Escorpio te dice, basta de abusar de ti misma. Te voy a mostrar tanto el abuso para que no te quede otra cosa que soltar. Los dramas, con esta alineación, los dramas, somos readictos al drama, ¿no es cierto? Bueno, los dramas van a pesar demasiado. Van a aumentar los dramas y van a pesar demasiado. Entonces nuevamente la vida te dice, lo que no puedes sostener, déjalo ir. Lo que te está matando, déjalo ir. ¿Ya? El ego no puede ser el capitán del barco en este periodo. El ego no puede ser el capitán del barco en este periodo. Es el alma, desde yo esa conciencia que tengo y lo que realmente anhelo y moverme en esa coherencia. El ego es el primer oficial, por último está el segundo al mando, pero es el alma la que tiene que estar. ¿Ya? ¿Y por qué se potencia? Quiero explicar también para que tengan claro cuáles son las alineaciones armónicas que permiten que los movimientos del alma surjan, aparte de los dos triángulos pequeños que les dije. Es que existe un trígono enorme, un trígono de ese Marte, va a estar en trígono a Neptuno, a Saturno, a Mercurio y a Venus y al nodo norte. Y ese Marte también va a tener un sextil a Urano. ¿Qué significa? Que cuando ese Marte se mueve en coherencia de ese Saturno-Neptuno, que ese yo silencioso, firme, estable, ese yo que está muy conectado con quién soy yo, ese yo que es maduro a nivel espiritual. Cuando me muevo desde ese yo que es capaz de abrazar su fragilidad y su vulnerabilidad, no que lo rechaza, sino que lo abraza. ¿Cuál es mi miedo? Lo abrazo mi miedo. Cuando yo realmente me conecto con lo que Neptuno va a ser muy importante acá, porque se ve en un Neptuno nos dice, cuando tú conectas con algo que trasciende a tu ego, tu sentido de identidad, cuando tú conectas con lo neptuniano, que es darte cuenta que eres parte del todo. Cuando tú te conectas con la vida y fluyes, cuando confías y te entregas, cuando tú conectas con eso, se activa ese trígono que hace que ese Marte salga a actuar. Vas a salir a actuar. Esto no es simplemente, bueno, vibro armónicamente y me quedo quieto. No. Va a haber un movimiento de acción. Muy power, muy valiente, muy decidida. Y ahí, insisto, llegan grandes regalos y oportunidades. Abril es el mes de los regalos. Regalos, oportunidades, pero es para los valientes y las valientes. Saturno con Neptuno, la conjunción Saturno-Neptuno, es la madurez de darme cuenta de qué estoy pensando, de qué estoy vibrando. Y también yo quiero hablar de algo muy importante que también siento yo que Lilith nos va a pedir. Lilith, cuadratura Plutón, Marte y el Sol. Nos está pidiendo que conectemos con la pasión, con mi pasión, con aquella ganas de vivir y de ser alegre y de disfrutar y seguir nuestro impulso, que la mayoría de nosotros se desconectó. Nos desconectamos porque de niño nos prohibieron Lilith, de niño nos prohibieron el Sol, entonces nos prohibieron tanto Lilith como el Sol, es decir, nos prohibieron conectar con nuestro lado juguetón, nuestro Sol, nuestro lado creativo, lúdico, divertido, que se apasiona, que se divierte, como los niños, que viven la pasión, viven la vida, se alegran, son sensuales, son creativos, se divierten. Nos bloquearon esa energía. Por distintas experiencias, algunos más, algunos menos. Entonces, ¿qué es lo que te quiere mostrar Lilith? Que muchas veces las obsesiones que tienes es la energía de tu pasión en la vida estancada. Sobre todo te lo digo si te pasa que te cuesta divertir, gozar, te cuesta estar presente, te cuesta encontrar algo que te apasione, o quizás lo que te apasiona simplemente lo llevas a áreas muy específicas,
al trabajo, o a la pareja, o a tus hijos, ¿me entiendes? Pero en tu vida, en general, te cuesta conectar con la pasión. ¿Qué me apasiona? ¿Qué me llena de vida? Sobre todo en esta era donde estamos todos adictos al móvil y al celular, ¿me entienden? No hay pasión. Entonces, también muchas veces quiero que entiendan que la energía sexual más densa, la lujuria, el deseo, la rabia, el odio, lo que sea, es energía de pasión estancada. Y lo que Lilith quiere es que esa energía de pasión se libere. Y que esté Saturno con Neptuno ocurriendo al mismo tiempo es súper regalo. Me van a decir, ¿por qué? Porque chicos, Saturno es rígido. Saturno es duro. Es muy duro. Pero cuando está Saturno en conjunción con Neptuno, la rigidez se ablanda. Sí, tiene el problema que se genera caos. Y se pierde el orden, se pierde la estructura. Sí, eso es un costo. Pero tiene un beneficio. Esa rigidez, esa armadura, esa represa que bloquea, que ha bloqueado esa pasión que está dentro de mí, pero van a tener que mirar la culpa de conectar con esa pasión. Porque esa pasión también es sexual. El tema es que esa energía sexual, imagínense una niña o un niño, esa pasión era energía sexual, era energía creativa, era energía juguetona. Y al prohibirla se bloquea y la energía sexual se estanca, la energía de la pasión se estanca, la energía creativa se estanca. Y tenemos mucha vergüenza, mucha culpa. Construimos muchos mecanismos en el cuerpo para no conectar con eso. ¿Y cuál es el problema? Que cuando esa pasión se estanca, cuesta llevarla al corazón. ¿Qué te dice esta quincena? Date cuenta de cómo esta estructura te bloquea de conectar con quien eres. Date permiso para conectar con lo que quieres. Y también quizás investiga qué pasa contigo y tu energía sexual. Yo creo, vuelvo a repetirlo, ver los miedos, los traumas. ¿Qué más les puedo decir? Vienen las esencias. Las esencias de la quincena son especialmente para manejar la rabia y la frustración. Son esencias para ser más flexibles, para abrirnos al cambio, para no estar en tanta lucha. Es como paciencia, más calma, con la rabia y la frustración. Flexibilidad, porque necesitamos esa flexibilidad para abrirnos a los cambios. Creo que me entiendan. Esto, o cambias o te cambian, significa que hay que tomar decisiones que no van a cambiar. Entonces la esencia de la quincena te ayuda a cambiar, te ayuda a fluir y te ayuda también a conectar con una energía más optimista. Entonces, se las voy a dejar en la descripción la fórmula de la segunda quincena de abril. Son muy power, ¿ya? Ojo, y este tema de las elecciones y de la proyección, porque un gran tema de esta quincena por las oposiciones es la proyección, se ve activada por la luna llena. La luna llena, el 12 y el 13 en Libra, en oposición al Sol con Quirón y en cuadratura a Marte, lo que va a hacer es que justamente tomar decisiones, pero habla de proyectar. Con esto termino. De alguna manera, las personas o situaciones conflictivas que te lleguen a tu vida te van a mostrar algo que está dentro de ti. Entonces mi último consejo para este video es, si llega algo muy intenso, muy dramático, si te pelean, si te discuten, si llega algún tipo de conflicto o algo que te está bloqueando, en vez de ser reactivo e ir directamente a luchar, pregúntate, a ver, ¿qué me está mostrando esto de mí? ¿Cuál es el mensaje que me está mandando el universo a mí en estos días? Porque quizás, les doy unos ejemplos, veamos unos ejemplos. Quizás esa persona que me está bloqueando ir en esa dirección, te está diciendo que en esa dirección no va. Esa persona que te agrede, de alguna manera, no es para que le agradezcas tampoco, no estoy diciendo eso, pero esa persona que te agrede, quizás te está mostrando cómo tú te estás agrediendo a ti misma, a ti mismo. Esa persona tan violenta quizás te está mostrando la propia rabia y violencia que tienes dentro de ti, la oscuridad y la maldad que tienes, que todos tenemos. Porque ojo, con Lilith en Escorpio, con todo esto, es mirar tu propia maldad, tu propia oscuridad, para llevarla a la luz. Esa persona que no se compromete y se quiere ir, quizás te está mostrando que hay una parte tuya que tampoco se compromete y que también abandona, pero la tienes proyectada. O una parte tuya que también quiere ser libre, pero no quieres aceptar.
Esa persona súper celosa, posesiva, controladora que está en tu vida, que tú dices, ¿por qué me ahoga? Quizás te quiere mostrar algo honesto que no te has dado cuenta. Por ejemplo, te está mostrando que estás buscando personas controladoras. Porque así una parte dentro de ti se siente amada. Porque asoció el amor con el control. O sea, te van a mostrar. El espejo va a estar extremadamente activo. Y esta energía de rabia, de odio, de oscuridad, este egregor, esto que he hablado, hay que mirarlo. Hay que mirarlo. Esto es un viaje, lo que propone esta quincena es un viaje hacia tu ego, tu sombra, tu oscuridad, tus traumas, tus miedos, hacia tu infierno personal, para desde ahí salir como el fénix y tener la fuerza para avanzar. Y ahí aparecen los regalos y la oportunidad. Eso, mi gente querida. Espero que les haya servido mucho este video de los tránsitos. Cosas muy importantes van a pasar en el mundo. Esta tensión obviamente se va a ver en los conflictos de los países, en los conflictos económicos. ¿Ya? Si ustedes recuerden, no vean las noticias. También ver noticias y cargarme de miedo es perder poder personal. Porque con esto, ahora sí que con esto termino. Para los que se hayan quedado hasta el final. Porque así como yo hablé del egregor que hemos creado, también la humanidad ha creado egregores. Existe un gran egregor que tiene que ver con el miedo a nivel mundial. Que estamos todos conectados. Y les quiero dar un consejo. Ese egregor, ¿cómo lo alimentamos? ¿Cómo lo alimentamos? Cuando tenemos miedo y nos identificamos. O cuando luchamos contra eso. Decimos, o me creo el miedo y todas las noticias y les doy poder, o digo, no, malditos Illuminatis, reptilianos, lo que sea que está controlando el mundo, los odio. Esta energía le da lo mismo si eres fiel o le atacas. Se alimenta igual. Como tú te desconectas, así como Neo, como tú te desconectas de esa energía y cobras libertad y poder personal, es decir, me pongo en estado neutro. Yo vibro donde tengo que vibrar y soy muy coherente también con las personas que tengo alrededor. Soy generoso, soy compasivo, ayudo a los demás, donde yo realmente puedo tener un impacto. Porque no es ser egoísta, es todo lo contrario, es ser súper coherente, ser colaborativo, estar montando en el acuario, mucha compasión con las personas que están a tu alrededor, que necesitan ayuda, ayudar de donde puedas, pero no es ni agarrar el miedo ni luchar contra el sistema. Eso alimenta el sistema. ¿Ya? Un beso grande, que estén muy bien, se me cuidan todas, todos. Chau, chau.